Como siempre, estamos muy contentos de compartir con ustedes páginas vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Justamente aquí, en la hemeroteca, conocimos a una persona que realmente ha estudiado la dramaturgia, la literatura, las artes escénicas y en general es conocedora a fondo de grandes figuras de nuestras artes. Nos referimos a Olga Marta Mesén Sequeira. Gran amiga Olga Marta, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Roberto, bueno, y también a la Biblioteca Nacional por haberme invitado a este espacio. Es un espacio justo para Olga Marta Mesén, porque nos va a hablar, ella nos va a describir, nos va a hacer una evocación de uno de nuestros grandes escritores, de nuestros grandes dramaturgos, de una figura realmente emblemática en las artes en Costa Rica, Daniel Gallegos Troyo. Olga Marta y Daniel fueron grandes amigos y el gran escritor ya desaparecido, pero que ha trascendido y se mantiene en el espíritu cultural de Costa Rica, conversó con ella detalles muy interesantes que por eso hemos pedido a Olga Marta para que converse con nosotros y con ustedes sobre esta gran figura, Daniel Gallegos. Bueno, voy a comenzar por el principio. Muy bien, excelente. En el principio fue Así es. cuando conocí yo a Daniel. Lo conocí en la década del 80, o sea, ya estaba él De cierta grande, edad. de cierta edad, yo también, y lo conocí porque me matriculé en un curso que se estaba dando en un colegio, creo que era el San Judas Tadeo, sobre la historia del teatro y específicamente sobre el teatro de Shakespeare. Entonces ahí lo conocí, era un grupo pequeñito, éramos puras mujeres y ahí fue donde se hizo el contacto con Daniel. Él en una novela, en la última novela que él escribió, que se llama Conrad, tiene una frase que dice que las cosas no suceden fortuitamente, sino que existe sin que exista un motivo. Es decir, parecía que había un motivo para que yo fuera a ese curso y para conocer a Daniel, porque ahí fue donde se estableció esa relación muy, muy cercana que tuve con él. Él fue para mí mi maestro, tengo que decir, fue mi maestro, fue el que me iluminó el camino que yo quería seguir una vez que me pensionara, porque yo eso lo tenía pensado desde muy antes de pensionarme, que era lo que tenía que hacer. Y se lo confié a él y él me ayudó mucho, me orientó y bueno, así fue como comenzó la amistad con él. Olga Marta era una funcionaria de la Contraloría General de la República y al jubilarse entra en el verdadero sentido del jubileo
a estudiar lo que ha sido en realidad su pasión, que son las artes dramáticas, la literatura y por ende a figuras como Daniel. Claro, conocer a Daniel me lleva a conocer a otras personas que yo las había conocido. Bueno, a Daniel lo había conocido por sus obras, por sus frutos los conoceréis. Sin duda, Lo había conocido leyendo sus obras, yendo a sus presentaciones. claro. Pero a través de él conozco a Alberto Cañas, por ejemplo, y conozco a Samuel Robinsky, como para cerrar esa trilogía que se ha llamado la trilogía canónica del teatro costarricense. Y los conozco porque los tres eran académicos de la lengua. Y una vez que yo me jubilo, voy a la academia porque alguien me recomendó y estuve ahí 10 años siempre trabajando en áreas de presupuesto público con ellos de forma de honorem. Entonces ahí tengo esa relación también con algunos de los académicos, pues entre ellos don Samuel y don Alberto. Cuando Daniel Gallegos se puso en Costa Rica, se puso en escena la, la obra La Colina, Ujú, que marcó una época, totalmente. la primera vez, creo, 1968, Se- que se sí, exhibió. 68 correcto, sí. Eh, Olga Marta pensó, obviamente no podía saberlo, pero había alguna conexión de esas que pasan en la vida de que de alguna manera luego iba a conocer a fondo la obra de en aquel entonces joven dramaturgo. Es que yo desde antes me había dedicado a leer como una forma complementaria de lo que yo hacía de mi trabajo, me había dedicado a leer teatro. Yo he leído teatro toda la vida, y comenzando pues por los autores nacionales primero, pero yo toda la vida había leído teatro y esa afición por el teatro me había nacido siendo escolar, oyendo teatro por la radio, ya sea en Radio Universidad, bueno, se llamaba Radio Universitaria, Radio Universitaria, sí, 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 Radio Radio Universitaria se Universitaria, la llamaba radio así, universitaria, sí, sí. Por la Radio Universitaria transmitían teatro español casi siempre. claro. Y luego había un programa que se llamaba Teatro Dominical de Gala, que lo transmitían por Radio Centro, también lo transmitieron por Monumental y por Nueva Almatica, que eso yo no me lo perdía, lo daban los domingos por la noche. Qué interesante. Tenían un lema que era que era un programa dedicado a las personas que no pueden asistir al teatro los domingos por la noche. Y ellos estuvieron en el aire más de 12 años presentando obras del teatro español, Clásicas. sí, bueno, clásicas del teatro español, Ujú, pero también otras obras. Los elencos eran mexicanos, eran grabaciones mexicanas, cubanas y también costarricenses. Había un grupo de costarricenses, casi que dirigidos por Armando Soto Montoya, que presentaban obras de teatro por la radio y incluso con público. Ellos tenían un un lugar, teatrito. sí, un lugar donde iba la gente a escucharlos, a escuchar la transmisión que se Claro, estaba claro, claro. oyendo en el Así aire. eran los Y radioteatros. incluso me ha contado una amiga que tengo que iba, que asistía a esos como público, que muchas veces los ponían a hacer ruidos o que aplaudieran o que es, Sí, claro, hicieran algún tipo de ruido como para ambientar la obra que se estaba dando. Yo comencé así, viendo teatro por radio, claro. oyendo teatro por la radio. Ahora, eh, ya en el plano personal, porque es muy interesante, más adelante en el programa vamos a ver algo maravilloso que Olga Marta tiene un tesoro acá realmente para dar la dimensión de lo que vamos a ver. ¿Cómo fue el clic entre Daniel y Olga Marta ya en el plano personal de hacer amistad? Como le digo, nace por el teatro, Ajá, de ese sí, curso. obviamente. Entonces, ¿qué pasaba? Que él daba la clase, las compañeras participaban, yo también participaba, hacían la pausa, entonces comentábamos, él me hablaba y él se dio cuenta, y él lo cuenta bueno, el primer libro que yo hago se
se titula Poética de lectura en el retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte, de Valle Inclán, que me publica la editorial de la UCR en el 2011. Y en ese libro él me hace la presentación y él ahí dice cómo fue que me conoció. Y él dice que era una estudiante que se convirtió más bien en una colaboradora, dice él, porque en realidad nos fuimos metiendo y él se dio cuenta que yo sabía algo que había leído, tampoco era que sabía mucho, que había leído y que podía, digamos, establecer una conversación con él. Entonces él me dice, ¿vos has leído a Pirandello, que es un autor Ujú, italiano? Yo le dije que no, me da mucha pena claro. decirle que no. Y me dijo, tenés que leerlo. Y me trajo a la sesión, a las clases siguientes, me trajo un libro y yo le pedí permiso para hacerle una copia y ese libro me fascinó porque era un estudio sobre la obra de De Pirandello. Pirandello. Y entonces, a partir de ahí, yo empecé a tratar de investigar un poco más y es ahí donde conectamos, porque él también era un admirador de ese autor que había causado pues una revolución en el teatro del siglo XX. Claro, claro. Digamos, donde hacemos clic, Y ya, digamos, ya continúa el clic. una relación académica se convierte en una cuestión personal. Claro. Entonces ya, pues, la relación es distinta. eh, Sí, y así es como nace todo esto. como nacen las palabras y los cuentos, decía don José Figueres. Justamente en el periódico La Nación y en otras publicaciones aparecen con alguna frecuencia artículos producto de la vena literaria de Olga Marta Mesén, en la que hace un registro de toda nuestra historia en las artes, como por ejemplo, ese será un nuevo programa que vamos a tener con ella, su amplio estudio del teatro Arlequín, del famoso grupo Arlequín. Pero volvamos A Daniel. a Daniel Bueno, Gallegos. esa relación con Daniel, bueno, ¿cómo era Daniel? Daniel era una persona sumamente inteligente, estudiosa, eh, analizaba mucho al ser humano, a la persona que tenía al frente la analizaba profundamente, y él se hacía una idea de quién era esa persona. Se entregaba se daba a la persona, pero con cierta distancia, siempre guardando cierta distancia. Por eso le digo que siempre lo vi como que era mi maestro, a pesar de que teníamos una gran amistad, nos tratábamos de voz, pero siempre había una distancia que yo creo que él siempre marcó, no solo conmigo, sino con otras personas. Y era un hombre muy generoso, eh, a mí me prestaba libros, incluso me regaló libros, y bueno, ahora vamos a ver otras cosas que me Justamente, regaló. Eh, Me regaló libros, me regaló ensayos y me donó una cantidad de fotografías que son las que yo voy a utilizar. Bueno, y me dijo qué eran, a qué se referían, porque las fotos que se tomaban de los espectáculos que él dirigía no siempre tenían ni la fecha, sí, ni el... había que ordenarlas, Había que digamos. ordenarlas y Vamos a entonces, hacer bueno, un trato, Olga Marta. Tenemos que ir a una pausa en Páginas Vivas y continuamos hablando de esa apasionante, legendaria figura Daniel Gallegos con Olga Marta Mesén Sequeira. Ya venimos. Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Conversando con Olga Marta Mesén en torno a la figura de Daniel Gallegos. Nos ibas a leer algo, Olga sí, Marta, bueno, que nos parece cuando interesante. Daniel supo que yo iba a estudiar la obra de él, yo le dije que iba a estudiar la obra de él, que él tenía publicadas las obras de teatro.
que tenía publicadas, porque él tiene, en este momento hay 5 novelas Es de él. interesantísimo, sí. Como lo mío era el teatro, entonces le dije que iba a estudiar las 5 piezas, perdón, las 9 piezas que tenía publicadas. Y de Ujú. ahí, pues resulta ese libro que se llama El Teatro de Daniel Gallegos Troyo, su obra única. Ajá. E- Voy ese libro es del 2014 vamos a hacerle y cuando él una, supo que yo estaba estudiando la obra, pues se puso muy contento y creo que cualquier autor se pone muy contento cuando le dicen que van a estudiar la obra. claro, Cuando el libro se publicó, él me mandó un mensaje. Bueno, yo le dije, ya el libro está, te voy a regalar unos ejemplares, no sé qué, cuántos necesitas, tal y cual, y me sí, citó en el Café del Teatro Nacional. Ahí estuvimos, él estuvo viendo el libro, sí, hojeándolo, pero sí. después ya, Cuando ya lo estudió en la cuando ya casa, se fue para la casa y, y el mensaje que él me mandó tiene hora 11:12 de la noche. Es 11 y decir, 12 minutos de la él noche. se lo llevó para Sí, ver qué había puesto yo. Entre otras cosas, donde pues le ponía un poquito de flores al libro, que no quiero aquí repetir, dice lo siguiente: eh, escribir teatro fue una salvación para mí y solo por eso estoy en deuda con la vida. Entonces valió la pena, me pone. Me pone otras cosas más sobre el libro y sobre lo que yo hice y me dice, yo y todos mis personajes te damos las gracias, porque yo me fundo con ellos y sabemos que mientras lean este valioso ensayo, seguiremos viviendo, aunque no nos pongan en escena. Un abrazo muy fuerte, Daniel. Como dije, Daniel era un hombre sumamente generoso y conmigo se portó siempre eh, así, eh, todo me lo abierto, daba, sí, él todo me claro. lo daba. Pero además, qué gran verdad, Sí, qué gran verdad. en lo que él dice, Sí, en lo que él bueno, dice él en dice que, cuanto al sentimiento hacia Olga Marta, ah, pero en lo que dice en la trascendencia del artista y sí, de su obra, sí, porque seguirá seguirá, siempre seguirá. Bueno, siendo una presencia. en realidad esto es una aproximación a las 9 piezas de teatro que él tenía escritas hasta ese momento. Pero lo más importante para mí es que las obras se lean y que las obras se pongan en escena, porque ese es como el destino final de una obra de teatro, pues es que se lleve a escena. No todas se han puesto. Él estuvo intentando poner Expediente Confidencial, que es una obra muy fuerte, que toca, digámoslo así, que podría tener una lectura a un nivel nacional, a un nivel Sí, de país, y que él no quería como entrar en un conflicto, que es una obra muy fuerte que trata sobre el poder. Sí, interesante. el poder político, ¿verdad? Claro, Porque él en todas sus obras trata el poder. así Yo es. desde su primera obra, que se llama Los Profanos, él hace como una especie de, ¿qué le digo? Yo le llamo carta de navegación, así le llamo yo, Sí, que es una carta de navegación en la que él ahí em, perfila de qué va a seguir escribiendo a lo es largo de su su vida. hoja de ruta. Exactamente, exactamente. Yo le descubro ahí que a él había dos cosas que lo atormentaban terriblemente, que eran los abusos del poder, no importa cualquier poder que fuera, el Claro, de los padres, claro, el de los hermanos, en el trabajo, eh, el poder político, etcétera. O por sea, supuesto. y las obras de él todas tratan de eso, los desequilibrios del poder o los abusos del poder y lo que él también llamaba esa concepción burguesa del mundo, que es ese mundo aparencial de antivalores, de consumismo. Y bueno, esas dos, esos dos pilares son los que él va a desarrollar a lo largo de toda su obra. A lo largo de su obra, en las distintas Sí, manifestaciones. sí, porque por ejemplo en la casa, voy a poner un ejemplo, la casa es el poder de la madre poderosa que se impone a los hijos.
Sí, y que los traiciona, que llega incluso a traicionar al único hijo varón que tiene, y, y las otras hermanas pues claro, se indignan por eso. Y primero la madre, el poder de la madre, porque es una señora viuda, que se traslada a la hija mayor. Entonces ahí vamos a ver lo que es el poder en el seno de la familia. Pero, por ejemplo, en la colina lo vamos a ver también. también, así es. El poder religioso, la madre Mm, superiora, sí, llamando a un juicio de sí, liberación, sí, tremendo. eh, sacando que cada uno confiese lo que tiene escondido. Eso es tremendo, ¿verdad? Ella con el Sí, poder de madre superior. Y así cada uno. Entonces, bueno, él se puso muy contento cuando salió ese libro y entonces fue cuando me dijo que iba a revisar dos textos que tenía, que eran condominio y uno que se titula Ingrid cena esta noche con nosotros, que eran dos textos que formaban parte de una trilogía que él no había publicado completa. Había publicado Punto de Referencia, que es parte de esa trilogía, pero esas dos obras no las tenía, sí, no, punto de referencia fue la que más se conoció, ¿verdad? sí, Punto de Referencia se hicieron dos puestas y la segunda es la que la llevan a Uruguay, la presentan en Uruguay. Punto de Referencia es muy interesante porque Punto de Referencia es obra de teatro, punto de referencia novela, y en la novela los personajes ruedan un guión de cine, ruedan una película. Tienen un guión Sí, que se titula Punto de Referencia también. Digamos que Punto de Referencia era una temática que a él le seguía dando vuelta y la planteó en diferentes géneros. y escenarios, en diferentes Sí, sí, sí. escenarios. Qué Y el punto de interesante. referencia a él, digamos, lo mortificaba por varias cosas, porque lo del punto de referencia es como que quiénes somos nosotros. Somos enteramente nosotros, cómo es nuestra identidad, era lo que él planteaba ahí, o estamos poseídos por alguien. Alberto Cañas, que había estudiado un poco más esto, decía, estamos poseídos por alguien o por una situación o por un asunto. No tiene que ser una persona necesariamente. Y esto lleva, la obra de Daniel lleva a Beto Cañas a decir que la estructura mental de pensamiento es triangular. Siempre va a haber un punto de referencia. Qué Y interesante. eso lo analiza también Carmen Naranjo y lo analiza Guido Fernández y Carlos Catania, que era muy dado a estas cuestiones Sí. de la mente. Por cierto, siempre tuvo en la consideración, o más que la consideración, el juicio riguroso, bien fundamentado, pero muy favorable de la crítica en general. Sí, en general sí. Bueno, sabemos lo de que pasó con La Colina, ¿verdad? Sí, claro, Se hace una polémica claro, antes de que la obra sea puesta en escena. claro, pero por el contexto, no por la obra en sí. Eh, pues no, por la obra. Ajá, Sí, sí, porque en la obra, en La Colina, se anuncia la muerte de Dios en un claro, pueblo católico que es el que se levanta a través de la oficina de censura y de la propia iglesia a cierto. señalar que la obra ofende el La espíritu, la sensibilidad, digamos, sensibilidad de sí. los Sí, costarricenses, que es un estamos pueblo hablando del eminentemente año católico. Estamos hablando del 1968. 68, sí. Luego, en la obra, bueno, Daniel no estaba en el país, la obra la dirige Carlos Catania. Daniel está fuera de Costa Rica y se da cuenta de lo que está pasando, le informan, pues se Correcto, entera y sí. se viene para acá. Y estaba furioso y él dijo, no toco una sola línea de ese texto. Qué interesante. Sí, él defendió su obra Es porque la él dijo, esa es consecuencia, ¿no? su Ser obra. consecuente Luego con... la obra va a ir, muchos tiempo después, va a ir dirigida por él al Festival Cervantino de Guanajuato y en Guanajuato va a tener una muy buena crítica. Sí, cómo Sí, no. pero en general las obras de él todas Sí. tuvieron buena Es crítica, decir, ¿verdad? siempre, casi que siempre puso el dedo en la llaga de alguna manera, ¿verdad? Por supuesto, más bien incluso adelantándose él a su época, ¿verdad? Así es. Adelantándose a su época. Así es. No podemos dejar de mostrar esto, Olga Sí, Marta. bueno.
entre los regalos que me hizo, todos casi relacionados con lo que yo iba, el otro proyecto que yo tenía, que era hablar de las obras que él dirigió, que está en otro libro que él desafortunadamente no pudo ver terminado, el teatro de Daniel Gallegos. No, este es el teatro de Daniel Gallegos, su Sí, obra única. El otro sí, es Daniel Gallegos Troyo, director teatral y maestro, donde me había regalado una serie de fotografías que ya claro. habíamos dicho. Él me regaló Si este quieres, yo lo, documento. así, usted lo describe y yo lo Este muestro. documento Sí. es un cuaderno donde él comienza a escribir la novela El pasado es un extraño país. Es Que es el de sus más manuscrito. conocidas. Sí, es su primera novela, el premio nacional. El pasado es un extraño Sí, país. y entonces ese es el manuscrito. Luego hay una parte donde ya él empieza a escribirlo a máquina, que era lo que se utilizaba, no había computadora todavía. Pero es un tesoro para mí, es un regalo exquisito, porque es el manuscrito en otra, estaría, si fuera Claro, otra persona, si sí. estuvieras en otro país, estaría No, en un museo, cosas así. es decir, si nosotros apreciamos nuestra cultura y creo que lo hacemos, y justamente en este programa, Olga Marta, eh, lo estamos demostrando, es decir, este es una joya, Totalmente. porque es de puño y letra del autor, Sí, de la categoría sí. de artista que era Daniel Gallegos. Leemos la Leemos la dedicatoria dedicatoria que para más es despedir el programa. del 20 de enero del 2012 y dice: para Olga Marta, estos retazos de mis días en que se me ocurrió escribir una novela, años A, mientras viajaba en un tren camino a Ginebra, Suiza. Con todo cariño, de Daniel. Ok. Bueno, yo quería cerrar esto. Si Adelante, ya es tan corto el tiempo, pero yo está quería bien. cerrar este programa con algo que yo Claro que escribí, sí. y que se publicó en el boletín, el dossier homenaje, el boletín de la Academia Costarricense de la Lengua, que es el dossier homenaje a Daniel Gallegos Troyo, Ujú, donde yo estudio, pues claro. paso por toda la obra de Daniel y digo lo siguiente al final, que es con lo que quiero cerrar. En La Marquesa y sus tiempos, Memorias de una Sibila, que es una novela de Daniel, el personaje científico Lagrange, con base en las fechas de los solsticios, los equinoccios y la lectura de las constelaciones, entregó a Vittorio, esposo de la marquesa, las fechas en que sucedería el cruce de las dos dimensiones, del tiempo histórico al tiempo cósmico, referido en el capítulo faltante del Corpus Hermeticum, todo eso está en la novela. El equinoccio del 21 de marzo era una de esas fechas. Daniel Gallegos Troyo falleció precisamente en el amanecer del 21 de marzo de 2018. Es decir, no murió, sino que pasó a la dimensión cósmica. El científico costarricense José Alberto Villalobos se pregunta qué podemos hacer nosotros, los que habitamos en este país, el día del equinoccio. La respuesta que da es esta: ver la salida y la puesta del sol desde la ventana de nuestra casa y marcar la posición del sol en algún punto de la montaña lejana. Como estudiosa de la obra del maestro Daniel Gallegos Troyo, siempre lo veré en algún punto de la montaña lejana. Muchísimas gracias, Olga Marta, por este lindo testimonio, por este espacio, por este programa, por compartirnos a ustedes y a nosotros algo tan íntimo, tan valioso. Estuvimos en Páginas Vivas conversando con Olga Marta Mesén en torno a la figura extraordinaria de Daniel Gallegos Troyo. Les esperamos acá en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional en nuestro próximo programa.